El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, Maestro José Briceño desde Yauco, Puerto Rico, transmitiendo para el mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos traspasando fronteras, llegando con el conocimiento de la palabra, haciendo Dios milagros con su palabra, sanando, restaurando hogares y para ustedes contar. Jesús dijo, conoceréis la verdad y el conocimiento y la aplicación de esa verdad te hace libre de muchas cosas por las cuales puedas estar pasando. Conoces la verdad del reino, las verdades del reino, el pensamiento de Dios, la verdad verdadera, la verdad absoluta. La crees y operas en los 4 pasos de la fe. La oyes, la aceptas, la crees y la confiesas, y el poder del Espíritu Santo se va a manifestar y va a haber una presencia y va a solventar esa necesidad o esa demanda por la cual estás pasando y la cual tantas veces has esperado. Cuando cumples con los principios del reino, Dios se va a manifestar. En esta oportunidad voy a hablar ahora un tema que es de suma importancia como todos. Voy a desarrollar un tema acerca de lo que es decreto versus confesión. Hasta dónde es bíblico el que el creyente esté decretando en este tiempo y hasta dónde es bíblico de que el creyente esté confesando en este tiempo. Es aceptado por Dios el que diga decreto, declaro, y es aceptable por Dios el que el creyente confiese las verdades del reino en fe. Vamos a analizar este principio que está en las Escrituras. Comencemos con el decretar, eso de decreto. Está muy de moda ahorita en nuestras congregaciones para después pasar al tópico de lo que es la confesión. Pero vamos a comenzar con el decreto. ¿Podrá y estará autorizado un creyente para estar decretando lo que no está establecido y registrado por inspiración divina en los textos sagrados? Bueno, para responder a esta interrogante, debemos hacer un estudio exegético e etimológico de lo que indica y encierra decreto. Preste muchísima atención, porque aquí usted va a aprender mucho, lo sé. Y además de aprender, usted se va a evitar, por el conocimiento de las verdades, posibles tragedias que puedan venir a su vida de personas que decretaron y nunca se cumplió ni se dio en ellos lo que decretaron. E inclusive muchas de ellas perdieron hogares, finanzas, hijos, aún hasta la vida, la salud, hasta la vida, porque ellos entraron en el terreno de la presunción, que es el terreno del decretar, que yo lo voy a demostrar. Un terreno donde como creyentes, como hijos de Dios, como templo y morada del Espíritu Santo, no tenemos autoridad de parte de Dios para estar decretando. Y esto lo vamos a conocer. De modo que présteme muchísima atención, que cuando el maestro Briceño sale al escenario a enseñar algo es porque está seguro de lo que va a enseñar. Ok, el decreto. Ese término decreto, término del griego diatagma, D-I-A-T-A-G-M-A, diatagma, de donde se deriva el término dogma, y denota e indica ese término decreto bajo etimológicamente el término diatagma, indica doctrina, ordenanzas, estatutos, edictos, que a lo largo pasan a ser mandamientos. En su más alto concepto,
Un decreto es un principio jurídico equitativo que pasa a ser una ley, sea impuesto o expuesto, el cual se debe acatar y cumplir sin ninguna objeción o discusión, según Lucas 2:1, Hechos 17:7 y Hebreos 11:23. Un decreto destaca y muestra el carácter concreto de quien lo estableció y a su vez revela la naturaleza de un mandamiento. Esto fue notorio en el Concilio de Jerusalén, llevado por los apóstoles mediante el Espíritu Santo, donde se establecieron decretos, el cual quedó registrado en el canon del Nuevo Testamento, decretos que pasaron a ser mandamientos, el cual la iglesia de los primeros cristianos y en parte la iglesia, porque digo en parte, ya lo voy a explicar, contemporánea debía y debe sujetarse, someterse y obedecer como ordenanza divina, según Hechos 15, 20 y 29. ¿Por qué usted dice en parte la iglesia contemporánea y por qué primitiva o de los primeros cristianos sí se sometió a todos esos decretos? Porque según las circunstancias que se estaban dando, por ende, se estableció que ya eso es un decreto, que se abstenga a los sacrificados de los ídolos. Se cree que tiene que ver con el consumir este tipo de carne, de este tipo de animales que fueron sacrificados a los ídolos. Sangre de ahogados, que tenía que ver con ese tipo de animal que lo estrangulaban y no derramaban su sangre, sino que la sangre la utilizaban para un tipo de alimento. Y absténganse de la fornicación. De estos tres mandamientos que fueron establecidos como decreto, pues solo la iglesia de los primeros cristianos debería someterse a ellos, porque eso es lo que ofendía a los judíos. Nosotros no tenemos problemas con esto. La iglesia contemporánea no tiene problemas con eso. Por eso digo que fueron mandamientos equitativos dados para la iglesia de los primeros cristianos y que en parte la iglesia contemporánea debe someterse. En parte está la fornicación, porque con lo demás nosotros no tenemos ningún tipo de problema. El caso está en demostrar que esto que estamos presentando, que se dio en el Concilio de Jerusalén, es un decreto equitativo. Se entiende también como decreto, como un principio equitativo establecido, el cual mediante el que lo instituyó es perpetuo y tiene su cumplimiento inalterable y no depende de la aprobación, aceptación o vivencia de segundas personas, ya que está fundamentado en la voluntad absoluta y del propósito eterno según su designio de quien lo estableció. O sea, yo esto lo establezco y esto se va a dar así y se va a cumplir así, créalo tú o no lo creas, punto. Por ejemplo, en lo que está escrito en Hebreos 9, 27, 28, dice así: y de la manera que está establecido, es un decreto, punto, esto es un decreto, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es un decreto equitativo según el creador de que el hombre va a morir una sola vez. Por eso yo a usted le puedo demostrar bíblicamente, que ese será otro tema, que Enoc murió, Enoc vio muerte. Lo que pasa es que la gente lee Biblia pero no estudia las Escrituras. Elías vio muerte, Moisés vio muerte. Nadie en la tierra, ser humano, puede pasar por el programa de Dios en cuanto a resurrección y juicio si no ve muerte, porque es un decreto equitativo. Punto. Esto Dios lo estableció así. Entonces dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan según Hebreos 9, 27, 28. En relación a Dios y a la iglesia, tocando el tema del decreto, como hijos de Dios, como el cuerpo de Cristo y morada del Espíritu Santo, el único que está en la autoridad
para decretar y establecer una palabra divina en el cual el creyente debe caminar en fe es el Eterno. Él es la fuente, es el único. Nadie está autorizado para decretar una palabra en el cual voy o se va a fundamentar la fe. Nuestra fe debe estar fundamentada en lo que ya Dios decretó y quedó establecido como un legado, una bendición y una promesa, como mi herencia. El supuesto decretar sin autoridad divina es entrar en el campo de la presunción y a su vez es tratar de ocupar el lugar que solo le corresponde al soberano, y eso es una influencia satánica. Esto fue lo que Satanás quiso hacer, ocupar el puesto de Dios. El que me levante, mire, escuché uno decir, yo soy apóstol y tengo autoridad para decretar, porque todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo, lo que yo desate será desatado. Y lo que pasa es que el tipo como que no me entiende, no me estudió bien lo que es atar y desatar, que fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo todo lo que atares y todo lo que desatar. Leyó bien, no me estudió bien, porque la persona como que lo que hace es que lee Biblia, pero no estudia las Escrituras. Y aquí tenemos el grave problema de gente que tenemos en la iglesia que lee Biblia, pero no estudia las Escrituras. Y por eso están entrando en el terreno de la presunción, el terreno del positivismo, del acuerdo mental, de la cibernética, del yogo, de la ciencia cristiana. Y eso es aborrecido por Dios. Dios no respalda eso. ¿Ok? Preste muchísima atención a lo que le estamos enseñando. Esto es como que yo digo, yo te declaro sano. Espérate, es que él no va a recibir la sanidad porque yo se lo declare. O sea, el que yo se lo declare es mi deseo. Eso es lo que yo deseo, pero ahora falta que lo crea para que sea una verdad en él. Por eso Juan dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Ya? Ese es el deseo de Juan para un amigo llamado Agayo. Pero es el deseo de Dios, porque yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ahora falta que Agayo cumpla con los principios del reino para que el deseo de Juan se dé en él. O sea, esto no es cuestión de que yo lo deseo, pero ahora falta de que tú creas lo que yo deseo. Te declaro sano. No, tú me puedes declarar y ese es tu más grande deseo. Ahora falta de que yo camine con los principios del reino para que esa sea una verdad en mí, según lo que Dios estableció en su palabra, porque yo voy a depositar mi fe en lo que Dios decretó, no en lo que tú deseas. Son dos cosas diferentes. O sea, el que yo le diga a un creyente, yo declaro y deseo con todo mi corazón que se cumpla en ti lo que está escrito en la palabra, según el decreto de nuestro Dios, que por sus heridas fuiste sanado. Hermano, mi más grande deseo, el que tú puedas creer esa verdad para que ese principio equitativo decretado por Dios sea una verdad en ti y la sanidad de Dios pueda venir en ti desde el punto de vista posesional, porque en la posición ya tú fuiste sanado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Eso está bien. Eso está bien, pero el que yo diga, yo deseo, mi deseo puede ser muy grande, pero si no lo cree, el que yo diga, yo declaro sobre ti sanidad, pero espérate, mi declaración puede ser buena y está basada en mi más grande deseo, pero eso no va a ser una verdad en él porque yo lo declaro y porque yo lo desee. Eso va a ser una verdad en él porque él crea y deposita la fe en lo que ya Dios estableció, decretó en su palabra y ya lo dejó asentado. Esto es un hecho, así lo escribió mi padre y punto. Ya, solo me toca es creerlo. Por otro lado, solo el Eterno en su soberanía, según su naturaleza, su carácter, su obra y su propósito eterno, tiene la autoridad de abolir lo que decretó. Maestro, explíquelo un poquito mejor. Sí. Oiga bien. Por otro lado, solo el Eterno en su soberanía, pero añadiendo a su soberanía su naturaleza, su carácter y su obra y su propósito eterno, tiene la autoridad de abolir lo que decretó. Porque usted dice añadiendo, maestro, a su soberanía
su naturaleza, su carácter, su obra y su propósito eterno, porque la gente cree que soberanía en relación a Dios es que Dios hace lo que le da la gana. No, no, no. Siempre que Dios va a hacer algo, está pendiente de lo que Él vaya a hacer, no está en contra de lo que Él es, que tiene que ver con su naturaleza, no está en contra de lo que Él ha dicho, que tiene que ver con su palabra, esto es lo que ha decretado y que no está en contra de su obra, esto es de lo que Él ya hizo y llevó a cabo en la cruz del Calvario. O sea que cuando Dios va a hacer algo y lo que Él va a llevar a cabo y a realizar en este tiempo está ajustado a su naturaleza, a su carácter y a sus obras en relación a su propósito eterno. O sea, por ejemplo, Dios no puede mentir porque eso está en contra de lo que Él es. Dios es la verdad. Dios es verdad y de la verdad no procede la mentira. Dios no se mueve en raíces de amargura, en resentimiento, porque Él es amor. Eso estaría en contra de lo que Él es. Dios nunca va a hacer algo que esté en contra, repito, de lo que Él es, porque eso tiene que ver con su naturaleza, de lo que Él ha dicho, tiene que ver con su palabra, con lo que Él ha decretado y tiene que ver con lo que y que esté en contra de lo que Él ha hecho, porque eso tiene que ver con su obra. Entonces, siempre y cuando Dios, el Eterno, en su soberanía, según su naturaleza, su carácter, su obra y su propósito eterno, Él tiene la autoridad para abolir lo que Él decretó. Por ejemplo, ya Dios no puede retroceder ni echar por tierra mi sanidad porque ya fue un hecho hace 2000 años en la cruz del Calvario. Eso está establecido en las Escrituras. Dios eso no lo va a pasar por alto. Dios no lo va a tirar por tierra, no lo va a caducar. Eso es un hecho consumado en el sacrificio de su Hijo, en los clavos, en la cruz, en el dolor, en las espinas. Ya eso se dio, eso es un decreto equitativo y eso está establecido y punto. Cuando yo lo creo, lo confieso, no lo decreto, lo confieso en fe, que es diferente al decretar, que ya vamos a hablar de eso. Y el Espíritu Santo hace una presencia y se manifiesta, toma esa palabra que yo creí, confesé en fe. El Espíritu Santo la toma como espada y ejecuta en el mundo físico lo que en el mundo espiritual ya fue un hecho y trae como resultado mi sanidad, según lo que ya está escrito en la palabra. Entonces ya hay cosas que están establecidas en la palabra como decreto perpetuo. ¿Qué es decreto perpetuo? Aquel decreto que tuvo un principio pero que no tendrá fin. Un decreto sempiterno que tiene principio pero que no tendrá fin. Entonces, tengamos mucho cuidado de no tratar de ocupar el lugar que le corresponde a Dios, de estar decretando cuando no tenemos autoridad divina para estar decretando ni añadiéndole a las Escrituras lo que ya está escrito por decreto de parte de Dios. Maestro, ¿puede usted demostrar por las Escrituras que solo el Eterno en su soberanía, según su naturaleza, su carácter, su obra y su propósito eterno, tiene la autoridad de abolir lo que decretó? Sí, eso está en Efesios 2:15. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio de separación, aboliendo, aquí está, en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. También está escrito en Colosenses 2:14, dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando, aquí está esto, anulando, que es aboliendo el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Señores, así como Él, el Eterno, que en su soberanía, el mismo principio se cumple, el Eterno en su soberanía, según su naturaleza, su carácter, su obra y su propósito eterno, tiene la autoridad de abolir. Solamente Él tiene la autoridad de decretar. Así es sencillo. Es más, Jesús en su ministerio, apelando a su divinidad como verbo, cambió, mas no la anuló. Oiga, cambió, mas no la anuló. El sentido de la inspiración divina que estaba registrada en el canon del Antiguo Testamento, y lo hizo para mejorar la condición del hombre, decretando y estableciendo mandamientos en el carácter de la gracia y
registrado en Mateos, el capítulo 5, del verso 21 al 37. Analicemos el pasaje. En la primera parte, en una de su primera parte dice: oíste que fue dicho, eso está decretado en el canon del Antiguo Testamento, a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, aquí está, mejorando, no está anulando, está mejorando la inspiración de las Escrituras a favor del hombre. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno, al de fuego. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo, acá está, mejorando la inspiración, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo, mejorando la condición del hombre en defensa de la mujer y del capricho del hombre, que por cualquier cosa querían votar a la mujer, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adulterie, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo digo, aquí está, mejorando la inspiración: no juréis ni en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, aquí está, mejorando la inspiración: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que quiere ponerte a pleito, quítale y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúse. Mejorando la inspiración, no anulándola, mejorándola. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y persiguen, y a los que te aborrecen por lo que y por los que te persiguen. Esto lo hizo Jesús con el fin de mejorar el sentido de la inspiración de lo que ya fue escrito por decreto equitativo de parte de Dios. De modo que el único que está en la autoridad para abolir lo que decretó es quien lo decretó. Solamente Dios, por igual, el único que tiene autoridad para decretar. Y ya eso se dio, es Dios. Nadie puede añadirle a las Escrituras ningún decreto. Por eso es que el que escribe Apocalipsis, que Juan dejó establecido, cuando Jesús le dice: el que le quitare y le añadiera al libro de esta profecía. Sabemos que está hablando de Apocalipsis, pero también se puede tomar el principio para el resto del canon del Antiguo y el Nuevo Testamento. Reitero, porque quiero que quede bien claro: el único que tuvo autoridad para decretar las verdades del reino eterno plasmado en las Escrituras sagradas como mandamiento para su pueblo fue Dios mediante el Espíritu Santo. Y es el único en su soberanía, según su naturaleza, su carácter, su obra y su propósito eterno, el que tiene la autoridad de abolir lo que decretó. Ahora, maestro, hay una gran diferencia, quiero que te presten atención a esto. Hay una gran diferencia entre el decretar y confesar. Entre lo que es decretar y confesar, vamos a estudiar en relación a la confesión y veremos que se rigen por principios muy distantes y por ende muy diferentes. Pasemos a estudiar en relación a la confesión. Este término, confesar, en cuanto a este tópico, debemos presentar una verdad que es de suma importancia. El confesar no tiene nada que ver con el decretar, declarar, lo recibo, lo rechazo, entre otras cosas. Estas son prácticas ocultistas introducidas en la iglesia, conllevadas por la metafísica de Connie Méndez. Es una doctrina satánica que pretende ocupar y reemplazar las expresiones dichas por Jesús en las oraciones
que hiciera en el Getsemaní cuando dijo, hágase tu voluntad. Mire, la psicología se maneja mucho en estos ámbitos y proviene de quienes promueven la nueva era. El caer en este terreno es como el querer invocar a Dios como especie de un genio, el cual tiene que concederme mis deseos porque mi voluntad es más importante y de mayor valor que la de Él. Mire, el decrétalo, decláralo, recíbelo, recházalo. Es un acuerdo mental y es el tratar de depositar la fe en la fe. Y eso se le llama feitismo. Una cosa es estar persuadido de las verdades del reino. Repito, una cosa es estar persuadido de las verdades del reino eterno y en ellas depositar mi fe, y la otra es entrar en el terreno de la presunción. Nunca se le olvide que la fe es una persuasión, no una presunción. En la carta del apóstol Pablo que escribe a los romanos encontramos el principio bíblico acerca de confesar sobre lo que se ha creído y se ha oído. Pasemos a analizar el pasaje, porque el confesar en fe no hay problemas en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia, las escrituras te hablan de que la fe se mueve en 4 pasos. Se dieron a la mujer del flujo de sangre: oír, aceptar, confesar y actuar. Yo debo oír la palabra. El oír tiene un significado muy importante que no lo puedo explicar ahora porque no es el tema. El aceptar tiene un principio muy importante en relación a la fe, pero no lo puedo explicar porque no es el tema, que tiene que ver con secundar, con no vacilar, con entender que lo que estoy leyendo y escuchando es una verdad absoluta, que es una verdad es un principio sin qua non, que nadie lo puede pasar por alto, que tiene credibilidad, que estoy persuadido de esa verdad. El aceptar tiene que ver con estar persuadido. Entonces, la fe se mueve en 4 pasos: oír, aceptar, confesar, que es lo que estamos tratando, y actuar. El actuar después lo explicamos, y actuar. Entonces, yo debo oír la palabra, sea como la oiga, por a través de un estudio, porque la leo, porque la escucho, porque B. Yo acepto esa palabra y paso al tercer paso, que es la confesión. Y después de confesar, yo voy a actuar. Actúo en lo que confieso en lo que acepto en lo que yo oigo. Oír, aceptar, confesar y actuar. Entonces, el confesar no lo estoy negando, estoy tratando de sacar esa basura de decretar, porque nadie está en la autoridad para estar decretando en la iglesia o estándole dando decretos a la gente. Ya, hermano, decrete conmigo. Y eso no, espérate, tú estás tratando en lugar de Dios. Es como cuando tú lanzas profecías al azar. Ok, pónganse en pie que voy a empezar a profetizar. Perdóname, ¿quién eres tú para empezar a profetizar? Yo vi este personaje que está hablando con usted, el maestro José Briceño. Fue testigo de un pastor que en un servicio se paró y le dijo a una hermana Juana, profetícele a la hermana Petra. Pero ya va, ¿quién es la hermana Juana para estarle profetizando a la hermana Petra? La palabra profética viene de parte de Dios. Es Dios quien te va a decir lo que vas a decir en profecía. Porque cuando Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre los huesos secos, Ezequiel le preguntó a Dios, ¿qué le digo? Y Dios le dijo, dile a los huesos secos. O sea que Dios le dijo a Ezequiel lo que le iba a decir en profecía a los huesos secos. Una palabra profética la que viene de parte de Dios. No te la inventas tú, ni es por tu propia capricho, ni por tu propia merced, ni te vas a estar parando acá tirando profecías a todo el mundo. Esto te lo digo como verdad paralela que tiene una similitud por igual como el decreto. Párese y decrete. No, espérate. Ya la palabra de Dios está decretada. Yo solamente voy a depositar mi fe y a confesar según lo que he creído de lo que ya Dios decretó. Y está establecido por pacto perpetuo en sus escrituras. Punto. Entonces, el confesar de fe no está mal, es un principio. Romanos
el capítulo 10, del verso 9 al 10, se consigue este principio. Agárrelo. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es un principio. El principio radica en que todo lo que tú creas o aceptes en tu corazón y lo confieses con tu boca, lo vas a recibir. Esto no es positivismo, esto no es acuerdo mental, esto no es cibernética, esto no es yoga, esto no es ciencia cristiana, esto no es decretar, esto no es inventar, esto no es mi capricho ni mi obstinación. Esto es que yo voy a confesar lo que Dios dice en su palabra, lo que está escrito en cuanto a mi herencia, en cuanto a mi legado, cuál es mi bendición, porque ya lo decretó así. Yo voy a confesar lo que ya Dios decretó, punto, en fe. Porque eso es lo que Dios dijo, esa es mi bendición y nadie me la puede robar, nadie me la puede quitar. Eso está allí, punto. Entonces, si tú crees y aceptas que Jesús es tu sanador y lo confiesas con tu boca, vas a ser sanado. Vas a recibir sanidad, porque tú fuiste sano hace 2000 años en la cruz del Calvario. Hace 2000 años fuiste sanado. Tu sanidad, la sanidad te pertenece. Es un principio que ya está establecido en la palabra, está decretado, te pertenece desde el punto de vista posicional. Tú fuiste sano. Ahora falta que tú la creas, tomes esa palabra, la creas, la confieses en fe, para que el Espíritu Santo tome esa palabra como la espada y ejecute en el mundo físico lo que en el mundo espiritual ya fue hecho y produzca la sanidad en ti y se dé por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Pero eso es totalmente diferente de decretar. El texto dice, si tú crees y aceptas que Jesús es tu proveedor y lo confiesas con tu boca, vas a recibir la provisión. Eso es un principio. O sea, el texto dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Este es el principio y esto lo debemos adaptarlo a todas las áreas de nuestra vida. O sea que el confesar en fe está bien, lo que no está bien es el decretar. Jesús dijo, cualquiera que le dijere, decides confesar a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, según Marcos 11:23. Según el pasaje, lo que digas y creas será hecho. O sea que la confesión en fe, en lo que Dios ya decretó, tiene poder, o desata el poder del Espíritu Santo, desata el poder del Espíritu Santo y hay milagros. Hay presencia, que es totalmente diferente. El Evangelio de Mateo nos da un ejemplo como la confesión tiene que ver con la fe. Entrando Jesús en Capernaum, vino el centurión rogándole y diciéndole, Señor, que es Kyrios, palabra que no debería de salir de la boca de un centurión solo para dirigirse al César. Ya aquí hay fe. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír, o escucha el término, oír, al oír Jesús, observa el término oír, que tiene que ver con la confesión, relativa a la confesión. Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto está en Mateo 8, 5, 10. Mi pregunta es, ¿cómo supo Jesús que el centurión tenía fe? Respuesta, por su confesión, que tiene relación con el oír. El oír tiene que ver relación con su confesión. Oído, la confesión del centurión fue en fe. O sea que el confesar en fe lo que ya Dios decretó es un principio de fe, pero no decretes lo que Dios nos ha decretado. Tú no determinas por Dios. Entonces, cuando analizamos el caso de la mujer cananea, tomando en cuenta el Evangelio de Mateo y Marcos en forma paralela, podemos percibir que Jesús se percata de la fe de la mujer por su confesión. Según Mateo 15, 21, 28, Marcos 7, 24, 30. Según estas dos versiones, Jesús le dijo a la mujer, por lo que has dicho, grande es tu fe. Por lo que has dicho, que tiene que ver con la confesión, grande es tu fe.
Vuelvo a repetir que no está mal el que yo confiese en fe lo que ya Dios decretó, ¿ya? Pero yo no voy a estar decretando en fe porque no tengo autoridad divina para estar decretando. Cuando analizamos el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre, tomando en cuenta las culturas, podemos inferir fácilmente que esta mujer tenía una fe impresionante. Toda persona que era inmunda y su inmundicia estaba oculta debía vociferarla con el fin de que nadie se le acercase y evitar tener roces para no contaminarse con su inmundicia. La persona que no vociferase su inmundicia era merecedora de la pena capital. En este caso era lapidada, la lapidación. La inmundicia de esta mujer estaba oculta ya que se trataba de un flujo de sangre. La fe en su confesión estuvo en que sobre todos los riesgos que se dieron, en vez de vociferar su inmundicia, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, confesaba su sanidad, porque decía, si tan siquiera tocase el manto, seré sana. Si tan siquiera tocase el manto, seré sana. Si tan siquiera tocase el manto, seré sana. Como dice Marcos 5, 27, 28, te lo leo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, decir es confesar, confesar en fe. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Tocó el manto, actuó en lo que confesó, en lo que aceptó, en lo que oyó hablar de Jesús y fue sana. O sea que la confesión en fe no está mal. Lo que está mal es que te inventes un decreto. Nuestra fe o nuestra incredulidad se determina por nuestra confesión. Alguien dijo, nunca estuve tan derrotado hasta el mismo en que confesé mi derrota. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y será saciado del fruto de los labios. El apóstol Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En conclusión a esta verdad, quedó bien claro que el decretar es única y exclusivamente autoridad y responsabilidad de Dios, que ya eso se dio, y el confesar es responsabilidad del creyente. O sea, que yo estoy llamado a confesar lo que en fe de lo que ya Dios decretó en relación a mi beneficio, a mi bendición, a mi herencia, a mi legado, a mi promesa, cosas que se alcanzaron por gracia y la obtengo por la fe en el sacrificio sustitutivo que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero no se deje enredar por gentes que se levantan y digan, decreten, ni menos cuando se levanta y le digan, voy a profetizar sobre ustedes, o usted, hermano Juan, profetiza sobre la hermana Petra, porque eso no es bíblico, eso no es escritural, eso es basura, eso es usurpar un lugar que solamente le pertenece a Dios. Y de eso está llena nuestra congregación. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño, indiscutiblemente. Yo sé que voy a tener enemigos porque se están tocando los intereses del clero de la iglesia, de la Santa Iglesia Evangélica. Es lamentable. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.